Buenos días. En cuanto a introducción al derecho, hoy me gustaría hablarles sobre la importancia del derecho en la sociedad, cómo el derecho puede ser un instrumento poderoso para el avance y protección de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. En el transitar histórico, desde el periodo de la monarquía hasta el imperio, en cuanto a derecho se refiere, sustancialmente tuvieron un impacto significativo en la sociedad y en lo que conocemos como derecho moderno, toda vez que ha sido un proceso de aparición, adecuación y permanente perfeccionamiento de la norma, de la ley, como instrumento de control de la vida en sociedad. Durante la monarquía se instauró la aplicación de la ley, no necesariamente la más equilibrada o justa, pero sí el uso de las normas, consolidando un sistema legal centralizado y unificado, aplicable de forma uniforme. Luego encontramos que la República consolidó de manera más tangible las bases del derecho actual con la creación de las 12 tablas, de la ley de las 12 tablas, principal codificación que establecería los derechos y deberes de los ciudadanos romanos particularmente, así como las normas para la administración de justicia. Posteriormente, finalmente, en cuanto a lo que tiene que ver el periodo romano, el imperio perfeccionó las normativas y leyes, creando un sistema jurídico más complejo, en donde se desarrollaron los conceptos de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la separación de los poderes y protección de la propiedad privada, a través de la compilación de leyes, por ejemplo, y lo más notable, el Corpus Juris Civilis, la base fundamental de lo que es el derecho civil, realizado por el emperador Justiniano, y como conocemos el Código Justiniano, o conocido como el Código Justiniano, que pasa o que pasó a recopilar y a sistematizar las normas jurídicas romanas que sientan las bases del derecho moderno. Es lo que viene a sentar las bases del derecho moderno. Entonces, desde el inicio de la vida en sociedad, para el ser humano, más allá de los orígenes que lo antecedían en sus etapas más primitivas, el ser humano se ha agrupado en comunidad, como ser social que es. Lo cual ha significado evidentemente el compartir puntos de encuentro, pero a su vez ha requerido el dirimir o canalizar desencuentros. Esas dinámicas sociales que parten de la razón como su punto de inicio imprescindible, ha requerido el fijar parámetros sociales de convivencia humana básicos e inherentes a la condición humana. Es decir, que sin ellos sería improbable que la civilización, que la sociedad existiesen. Observamos entonces como ejes o columnas principales la racionalidad, la dignidad, la igualdad y por sobre todo la libertad, como bases sobre las cuales se construye la ciudad, en adelante la civilización o sociedad. Aquí vale de pronto citar a Platón. En la República, Platón hablaba
sobre que el ciudadano solo podía hacerlo en la polis, constriñéndose al imperio de la ley como necesario para poder convivir. Es decir, debía regirse por normas los ciudadanos. No podían, digamos, encontrarse en un estado de naturaleza, ¿verdad? Porque el vivir en ciudad, en polis, requería precisamente eso, ¿no? El poder de manera racional canalizar los deseos, establecer límites entre cada uno de los ciudadanos para que fuese efectivo, él pudiese convivir. Evidentemente se observa una evolución gradual y permanente de las condiciones mínimas requeridas para hacer posible la vida en sociedad. Buscando garantizar la felicidad del individuo, persiguiendo el punto de equilibrio donde se entiende que los derechos de uno no pueden estar por encima de otro. En este sentido, puede entenderse el derecho como el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre individuos y grupos de una sociedad. El derecho no solamente establece las reglas que todos debemos seguir, sino que nos garantiza un juicio justo y asegura que se haga justicia. El derecho es una herramienta fundamental en la sociedad para regular la conducta de los individuos y el funcionamiento de las mismas. Sin el derecho, la sociedad estaría expuesta al caos, a la arbitrariedad, a que los conflictos se generen de manera constante, a la existencia de una desigualdad extrema, una anarquía total. Como criminólogo, digamos, considero que en el ámbito de la criminología el derecho cumple un rol esencial en la prevención y el control del delito, por ejemplo, cumpliendo funciones importantes como el establecimiento de normas penales que determinan qué conductas son consideradas delictivas y por ende cuáles serían las consecuencias de cometer un delito. De esta manera el derecho contribuye a la prevención del delito al establecer un marco de referencia claro para los ciudadanos. Los ciudadanos saben que dentro de la ley qué conductas están permitidas y cuáles no están permitidas fuera de ella. Además, el derecho también cumple un rol fundamental en la administración de justicia, garantizando que los delitos sean investigados, sean juzgados y sancionados de manera justa y equitativa. Sin el derecho no existiría un marco legal que permitiera determinar la culpabilidad de una persona o establecer las penas adecuadas para cada delito. Digamos, detallando o buscando enumerar características esenciales en la función del derecho. En cuanto al ámbito social, podemos, por ejemplo, enumerar que el derecho garantiza la protección de las libertades individuales, el respeto y protección de los derechos fundamentales de la persona, como por ejemplo la libertad, la igualdad, la dignidad. Luego, el derecho cumple la función de organizar el funcionamiento de la sociedad, estableciendo estructuras y mecanismos necesarios para que la sociedad funcione de manera ordenada y equitativa, garantizando la convivencia pacífica y la resolución de conflictos de forma justa. Luego podemos señalar que cumple una función reguladora de las relaciones entre los individuos. El derecho establece las normas y los principios que rigen las relaciones entre los individuos, ya sea en el ámbito laboral, familiar, comercial, social,
protegiendo los derechos de cada individuo y estableciendo las responsabilidades correspondientes. Luego, el derecho pues funciona como protector del bien común para establecer, o sirve para proteger los intereses generales de la sociedad, estableciendo normas que regulan la actividad de los individuos y de las instituciones. De las instituciones ya hablando propiamente de lo que tiene que ver con el Estado y con las instituciones sociales. La humanidad es cambiante, no es estática, requiere de la norma para el establecimiento del orden, que guíe la evolución social, el desarrollo de la ciencia, el arte, el pensamiento y de cada actividad humana, en fin, del conglomerado, de la sociedad. Ahora, respondiendo a las interrogantes, como por ejemplo, si nos preguntásemos, ¿no?, ¿qué beneficios puede aportar el derecho y su cumplimiento a la felicidad? El derecho tiene una función, tiene una posición fundamental en la búsqueda de la felicidad de los individuos en una sociedad. Como inicialmente hemos observado, desde la evolución del derecho, en sus inicios se ha demostrado que el respeto de las leyes contribuyen de manera significativa a la creación de un entorno seguro y justo en el que las personas puedan desarrollarse plenamente y en la mejor o mayor proporción en que cada uno de los individuos pueda desplegar sus potencialidades y aspiraciones. Mayor será la probabilidad de alcanzar su satisfacción o felicidad particular, la cual en sumatoria tendría un impacto positivo en lo colectivo. La existencia y la aplicación del derecho proporcionan un marco legal normativo que protege los derechos y libertades individuales de cada ciudadano, lo que a su vez contribuye al bienestar integral, digamos, salud física y mental. La aplicación de las leyes dirigidas a proteger la dignidad, la libertad, la propiedad, la igualdad, la salud, la educación, entre otros derechos fundamentales, proporciona a los individuos la seguridad y la tranquilidad necesarias para vivir vivir una vida con mayor probabilidad de alcanzar o de lograr la felicidad. Y hablando de probabilidad, y hablamos de probabilidad, ya que la felicidad es un concepto subjetivo, no guarda el mismo significado para cada ser humano, para cada individuo, y depende de una cantidad de factores adicionales que no necesariamente se replican en la misma medida en cada caso particular. Pero es importante, digamos, en las funciones del Estado, facilitar los medios, los mecanismos y las herramientas para que ese fin último pueda llegar a ser alcanzado. Esto se traduce en un clima de seguridad y confianza que favorece el bienestar emocional de la población. El cumplimiento del derecho garantiza un entorno de convivencia pacífica y respetuosa, lo cual reduce los conflictos y las tensiones sociales que puedan afectar negativamente el bienestar de la sociedad, del colectivo. Cuando las normas y leyes se aplican de manera equitativa, se promueve la cohesión social, el respeto mutuo entre los individuos, lo cual favorece la armonía, la felicidad y de los individuos y la sociedad en su conjunto. Ahora, si detallásemos lo que serían como las características del derecho, pudiéramos observar lo siguiente, pues, en cuanto a características, que el derecho tiende, o una de sus características es el proteger los derechos fundamentales. Luego, el derecho tiende al establecimiento de lo que es la justicia y la igualdad. En una sociedad, digamos, en donde el derecho establece reglas de convivencia, se promueve la justicia, la igualdad,
entre sus miembros, lo cual conlleva a que las personas se sientan protegidas y valoradas y favorece el bienestar conjunto del colectivo de la sociedad. Luego, el derecho, otra de sus características, es la resolución pacífica de los conflictos, digamos, evitándose, si se quiere, lo que es la ley del más fuerte, la imposición de la ley del más fuerte, retomando un poco el concepto del estado de naturaleza del ser humano. Ahora, aplicando la racionalidad, el derecho pues permite dirimir los conflictos de una manera racional, inteligente, pacífica, ¿verdad? Y no se trata entonces de la imposición de la ley del más fuerte, que al final de esta forma imponga sus deseos sobre los demás. Y una característica esencial del derecho, y más en nuestra vida en la modernidad, tiene que ver a lo relacionado con la previsibilidad y la estabilidad. Digamos, el derecho proporciona previsibilidad y estabilidad a la sociedad, lo que le permite a los individuos planificar su vida y tomar sus decisiones de manera informada, digamos, reduciéndose la incertidumbre. Esto reduce la incertidumbre, contribuyendo a un mayor grado de felicidad. Ahora, respondiendo a la interrogante sobre qué desafío plantea el derecho a los venezolanos, bueno, definitivamente cada periodo de la historia, la actividad humana en sociedad se ha visto movida e impulsada en dar respuesta a la solución de problemas que la aquejan. Por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, durante el periodo que aconteció a partir del año de 1945, se desarrollaron acontecimientos trascendentales para nuestra sociedad. Y es que se trató de un periodo de serias transformaciones y cambios de paradigma en el tránsito de tiempos autoritarios y de dictadura hacia tiempos de mayor equidad y justicia. Por ejemplo, en 1947 fue promulgada en Venezuela una constitución, la Constitución de 1947, tras la caída del dictador Juan Vicente Gómez, lo que marcó un retorno a las ideas liberales y democráticas. Estableció un sistema democrático representativo y se protegió los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Sin embargo, esta transformación fue objeto de críticas y de posteriores reformas. No obstante, significó un hito al estar enmarcada por el trienio donde surgen o aparecen los partidos políticos democráticos en Venezuela, fundamentalmente con Acción Democrática, ¿verdad? Luego de periodos de violencia y dictadura, y donde en este periodo se consolida el sufragio universal como derecho y la aparición de la democracia participativa en Venezuela. Posteriormente, en el año 61, con la Constitución, surge una nueva Constitución, la Constitución de 1961, la cual buscaba unificar al país después de largos periodos de dictadura militar. Se estableció un sistema federal, se protegió ampliamente los derechos fundamentales. Esta Constitución se mantuvo sin grandes modificaciones, aun cuando enfrentó desafíos debido a la inestabilidad política y social de todo el país en momentos clave. Digamos, con esto que quiero evidenciar que la sociedad se encuentra permanentemente en cambio, evolucionando hacia mejores niveles o estadios de bienestar. Se trata entonces de una búsqueda constante que no se detiene. Actualmente Venezuela se encuentra en una situación comparable a los periodos que anteriormente señalé, en donde existen factores principalmente políticos y económicos que han tocado la fibra de la sociedad a tal punto
que generaron cambios o que se han generado cambios muy sensibles en nuestra sociedad en un amplio rango de aspectos, y los cuales se mantienen día a día en la búsqueda del bienestar, digamos, se persigue el bienestar. En este sentido, el derecho a los venezolanos plantea varios desafíos y problemas. Entre algunos de ellos podemos enumerar el acceso a la justicia, digamos, la falta de independencia del sistema judicial venezolano dificulta el acceso a la justicia para los venezolanos. Existen casos de corrupción, falta de imparcialidad que afecta a la protección de los derechos fundamentales de cada ciudadano, en abierta, digamos, contradicción al texto constitucional, en donde en su artículo 26 se establece que toda persona tiene derecho al acceso al acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos. Tiene derecho a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud decisión correspondiente. No existe en Venezuela independencia de los poderes públicos, lo cual no ofrece garantía a los ciudadanos de que exista justicia verdadera. Existen violaciones de los derechos humanos. En los últimos años se han reportado numerosas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluyendo la represión de manifestaciones pacíficas, detenciones arbitrarias de opositores, ciudadanos manifestantes, la censura de la libertad de expresión, lo cual ha alcanzado una nueva dimensión, ya que casi cualquiera puede decir lo que piensa, pero inmediatamente de forma sigilosa se activan los mecanismos o instrumentos del Estado para sancionar aquellas expresiones de ideas o conceptos incómodos para este. Estas violaciones afectan la calidad de vida de los venezolanos y vulneran su derecho a vivir en un ambiente seguro y libre, en franca contradicción con el texto constitucional, que en su artículo 19 reza que el Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce de sus ejercicios irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos. Digamos, luego, en materia económica, la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicamentos, el colapso de los servicios públicos han generado una crisis humanitaria en Venezuela sin precedentes en la historia de Venezuela. Esto ha afectado el derecho de los venezolanos a un nivel de vida adecuado, en donde se garantiza el derecho a la vida y a la salud. Refiriéndonos a la Carta Magna, en la Constitución, en su artículo 83, establece que la salud es un derecho fundamental y es una obligación del Estado. Luego, por ejemplo, en su artículo 12 habla sobre el derecho a la alimentación. Luego, en su artículo 102 habla sobre el derecho a la educación. Luego nos encontramos con que la migración forzada provocada por la crisis en Venezuela ha generado un éxodo masivo, colocando a los ciudadanos venezolanos en estado de vulneración, de debilidad. Ha propiciado la fuga de cerebros, ha destruido el núcleo, la familia desde su núcleo, separando las familias, ¿verdad? Exponiendo a los individuos a situaciones de amplio riesgo en esta migración forzada, ¿verdad? Entonces, digamos, finalmente, a manera de conclusión, puedo señalar que en cuanto a regulación del poder, el derecho, específicamente el derecho constitucional, ostenta particular relevancia al observar la debida separación entre los poderes del Estado, el accionar de sus instituciones y el correcto y debido apego de estas últimas a los preceptos constitucionales, de forma tal que los derechos del individuo no sean vulnerados por el Estado
en observancia de los intereses distintos a los establecidos por la Constitución y las leyes.